Vamos a iniciar la clase número 4. Quisiera que me confirmaran si me están oyendo y si están viendo mi pantalla. Vale, muchas gracias. Perfecto. Entonces vamos a continuar con la conferencia de la clase del día de hoy. Fíjense que ya el día de ayer aprendimos un poquitico más de lo que son los scripts, ¿cierto? Diferentes tipos de datos y empezamos a trabajar con diferentes tipos de datos para crear ya instrucciones personalizadas que nuestra computadora empieza a resolver para ejecutar actividades. Pueden ser repetitivas, entre otras. Entonces vamos a hablar de otro tipo de datos. Pueden verla en la clase número 4. Vamos a trabajar con estas dos presentaciones el día de hoy. Y vamos a ver lo que es trabajar con números, ¿ok? Es otro tipo de dato. Ayer trabajamos con archivos de tipo texto. El día de hoy vamos a trabajar con archivos de tipo número, ¿ok? Entonces Python realmente funciona dentro de los archivos de tipo número, funciona como una calculadora común y corriente, ¿vale? Ya tiene, digamos, interiorizado que cualquier operación básica o avanzada se va a tomar como si fuese una calculadora científica. Es parte de todo el proceso de librerías que tiene inmerso dentro de la instalación, ¿vale? Entonces, simplemente lo que tenemos que entender es, en este caso, el, digamos, la jerarquía en el momento de utilizar estos símbolos, ¿cierto? Estos operadores aritméticos. Resulta que cuando nosotros estábamos en clase de matemáticas básica, nos decían que no todos los operadores tenían la misma prioridad, que primero se tenía que tener en cuenta la multiplicación y la división y finalmente la suma y la resta. En Python es exactamente igual, ¿sí? Y para ello tenemos que trabajar con paréntesis para poder asignar prioridad a los elementos, a las operaciones básicas que nosotros hagamos. Entonces, en este caso, vamos a trabajar directamente con el IDL para realizar acciones y de una vez ejecutarlas. Entonces, aquí vamos a simplemente hacer operaciones básicas, ¿cierto? Entonces, puedo colocar que 3 más 2 y puedo imprimir que 5. Puedo tener operaciones de 7 por 10 igual a 70, entre otras cosas. ¿Qué sucede? Estas operaciones básicas que ustedes ven en pantalla no están asignados en una variable. Al día de ayer hablamos que para entregarle a nuestra computadora un espacio de procesamiento, vamos a tener que meter esto en variables. Entonces, para ello, simplemente uno lo que hace es colocar número igual y el número que nosotros queramos, ¿cierto? Número 5. Y aquí vamos a colocar otra variable que se va a llamar número 2 igual a 10. Y ya podemos realizar operaciones con ese espacio que hay en memoria, ¿cierto? Entonces ya puedo colocar como una función de respuesta que me muestre en pantalla eh, el producto de las variables número por número 2, ¿cierto? En este caso ya tenemos o ya vemos que hay espacios en pantalla, ¿cierto? El día de ayer también vimos que con un script estas variables podían tener un espacio vacío que esperaran una instrucción por teclado, por computadora, para poder, en este caso, realizar una operación. Este tipo de operaciones numéricas se tienen que utilizar también con la variable input, pero ojo, en este caso debe haber una conversión o una función que convierta los caracteres que se incorporan dentro de la variable input, ¿cierto? Porque input, cuando nosotros ingresamos algún valor dentro de esta función, él me está devolviendo un archivo de tipo texto. ¿Vale? Entonces vamos a hacer en este caso
un ejemplo. Voy a colocar ejemplo y voy a colocarle la asignación. Mi variable se llama ejemplo y ahora mi función input me va a crear o me va a permitir ingresar un valor por teclado. ¿Qué pasa si yo coloco doble comillas y coloco ingrese el valor? ¿Cierto? En el momento de activarlo, él me va a preguntar por consola, muéstrame el valor que necesito, ¿ok? Entonces yo me paro y voy a decir necesito 10, ¿cierto? En este caso, ejemplo, ya tiene la asignación del valor de 10. Si yo coloco en este caso, para mirar el tipo de elemento, del tipo de dato que tiene esa variable, voy a usar la función type y a partir de ahí voy a colocar type de qué? De ejemplo que estamos haciendo, ¿vale? Cierro y ejecuto, ¿cierto? En este caso, él lo reconoce como un valor íntegro, ¿cierto? Y no tuvimos que hacer ningún proceso de conversión. Pero, digamos que cuando ejecutamos un script, sí vamos a necesitar ponerle, en este caso voy a colocar ejemplo 2, igual una función que me va a permitir convertir los valores, los archivos de tipo texto. En este caso, eso lo vamos a ver en esta clase, que son funciones como por lo menos integer, que es una función que me permite hacer la conversión de que si un archivo tiene o es de tipo texto, pues me lo va a convertir en formato de tipo numérico, ¿cierto? Entonces, si yo coloco integer y dentro coloco la función input, pues ya voy a poder ingresar un valor por teclado, no importa cuál valor por teclado, simplemente ya sé que el resultado de salida me va a ser un número entero, ¿ok? ¿Y qué quiere decir eso, Carlos? Quiere decir que el día de ayer, como habíamos visto, las variables, en este caso le di doble clic sin ingresar el valor en pantalla, por eso me dice que hay un error inesperado, porque ejecuté este ejemplo, le di doble enter y me salió este error, ¿ok? En este caso, muchachos, si por ejemplo yo coloco una variable que se llame celular, entonces cel igual, coloco entre comillas, ¿cierto? 3, 12, 45, 87, 9, 63, ¿cierto? Si yo le doy enter y le calculo, en este caso, el tipo de variable a celular, ¿qué me va a aparecer? Que es un tipo text, ¿cierto? O un tipo cadena, string. Ahora, si yo vuelvo y le digo, hey, vamos a almacenar en una nueva variable que se llame cell rayapiso num, de que es un número, y le doy igual, y le digo, o le doy la función integer, y abro, ya dentro de esa función integer, ¿cuál quiero convertir a un valor de tipo entero? La variable que tengo asignado como cell, ¿ok? Cierro paréntesis y doy enter. Ahora, ¿qué pasa si yo imprimo o me muestro en pantalla y coloco cell rayapiso num, cierro paréntesis y ejecuto, ¿cierto? Fíjense que en este caso me está mostrando es un dato con un color diferente y ahora si yo le coloco el tipo de cell guión bajo num y cierro, pues ya me va a decir que es un tipo long, o sea que es un archivo de tipo numérico que supera en este caso las, las dimensiones de un archivo entero, pero sigue siendo un archivo entero. La diferencia es que este dato es muy grande, entonces Python lo reconoce como, como un dato muy grande y simplemente lo que hace es meterlo en un archivo de tipo numérico, pero con el tipo long, ¿ok? Entonces, los operadores son muy sencillos, pero hay que tener en cuenta la prioridad con la que se ejecutan estos operadores, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo tener 2 más 5 más, perdón, por 7, voy a almacenarlo, 2 más 5 por 7. Ok, aquí fue que puse un espacio sin querer queriendo, que tener, abro paréntesis, 2 más 5 cierro paréntesis, por 7, ¿cierto?
Es totalmente diferente, porque primero hay Python reconoce una prioridad de secuencia. Y esto es importante tenerlo porque así como para los números se tiene en cuenta esa prioridad, para el momento de realizar acciones se va a tener en cuenta esa prioridad. Existen varios tipos en este caso, de operadores. En este caso empezamos con los más básicos, que son los operadores aritméticos. Sí, pero hay otros operadores que me van a relacionar variables o otros operadores que me van a permitir, eh, en este caso, generar condiciones o condicionales. Y esas condiciones pues se van a ejecutar dependiendo de un orden específico, ¿vale? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Dice, cree un programa que lea la longitud y el ancho del campo de un agricultor del usuario en metros. El programa debe calcular y mostrar el área del campo en hectáreas. Vamos a hacer un cálculo, un programa básico. Dijimos que como eh, no quiero ejecutar línea por línea, quiero crear en este caso un script, pues nos vamos a dirigir a nuestro Python Win. ¿Ok? Voy a cerrar este ejemplo de ArcGIS. Perdón, a nuestro Notepad++. Vamos a abrirlo y vamos a crear un nuevo archivo. Darle de archivo nuevo. Voy a cerrar en este caso este ejemplo. Y ahora el lenguaje me voy a P y voy en Python y ya tengo, eh, digamos, este archivo de texto con una lectura de sintaxis tipo Python. Vimos también el día de ayer que hay una buena práctica de programación que es comentar los scripts. Para ello vamos a colocar numeral y vamos a colocar vamos a crear un programa donde me calcule el área, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué dice el problema? Vamos a calcular un programa que lea la longitud. En este caso, cuando hablamos de leer, es que yo ingrese la longitud y el ancho ¿de qué? De una finca, de un terreno o de un campo. Entonces, mis variables de entrada, ¿cuáles son? Mis variables de entrada son longitud y el ancho y ancho, ¿ok? Entonces voy a crear mi variable longitud. Voy a colocar longitud es igual a ¿qué? A un valor que es lo que va a variar, ¿cierto? Que es lo que va a cambiar dependiendo de eso. ¿Con qué comando nosotros hacemos eso? Con input, ¿cierto? Con input abrimos paréntesis y vamos a colocar ingrese la longitud. ¿Vale? Puse una doble O. Le doy 2 puntos espacio para dejar un espacio y cierro comillas, ¿vale? ¿Qué otra variable necesito? El ancho. Le doy igual y creo la misma variable. Input. Bueno, en la parte de arriba, input. Ok. Abro comillas y vamos a colocar ingrese el ancho. 2 puntos espacio y cierro. Esas son mis variables de entrada. ¿Qué vamos a hacer con esas 2 variables? Vamos a hacer un proceso, ¿cierto? Entonces comento. Vamos a calcular el área, ¿cierto? Suponiendo que el terreno sea rectangular, cuadrado, X o Y cosas, vamos a calcular el área como si fuera un rectángulo, como si fuera un cuadrado, que vendría siendo longitud por ancho. Entonces vamos a colocar área, raya piso, terreno, igual a la fórmula, ¿cierto? En este caso, esto es lo que siempre se va a ejecutar, esta operación que nosotros vamos a ver, ¿cierto? Entonces, al tener el área terreno, vamos a colocar longitud
por ancho. Perfecto. Ahora, después de eso, vamos a mostrar en pantalla la primera impresión, ¿cierto? A colocar numeral y vamos a colocar, en este caso, cuál fue el resultado que se dio. Recuerden que cuando nosotros le damos run a un script, a menos que nosotros no imprimamos, no nos va a mostrar en pantalla el resultado, pero sí se va a ejecutar el resultado. Para que uno pueda ver en pantalla el resultado que se ejecuta, pues simplemente vamos a tener que darle print. Entonces vamos a imprimir o mostrar en pantalla, a colocar mostrar en pantalla el resultado. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a imprimir, darle print y abrimos paréntesis y colocamos área-terreno. ¿Ok? Cerramos paréntesis y ya tenemos lo primero que nos pide el problema, que es calcular el área. Debe calcular el área, pero entonces ahora el área lo debe mostrar en hectáreas, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer otro tipo, otro tipo de proceso. Vamos a ingresar en este caso longitud dentro de lo que me aparece, vamos a ingresar en metros cuadrados, ¿vale? Y este mismo texto voy a copiarlo acá, el ancho en metros cuadrados. Se supone que si yo ejecuto en este caso este código, voy a darle guardar, archivo guardar como, voy a guardarlo en la clase del día de hoy y voy a colocar cálculo de área. Le doy guardar, ya simplemente si quiero puedo cerrar para poder ejecutarlo. Perdón. Ya simplemente lo tengo acá, voy a darle clic derecho en cálculo de área, abrir como IDL. Tenemos el mismo código y si yo lo ejecuto, el resultado me va a salir en metros cuadrados, porque es una distancia en metros cuadrados por metros cuadrados, ¿ok? Entonces, si yo le doy clic en Run, él me va a preguntar, ingrese la longitud en metros cuadrados. Digamos que la finca tenga una longitud de 100 metros, ¿cierto? Ingrese el ancho. Digamos que ese ancho tiene 100 metros, ¿cierto? Entonces el área me está mostrando que son 10.000 metros cuadrados. ¿Qué sucede? Sucede que el problema me está diciendo, hey, muéstrame en hectáreas el resultado, ¿cierto? Ya tenemos la primera impresión. Entonces, para ello nosotros podemos utilizar esta variable que acabamos de crear, que se llama longitud por ancho, y almacenarla en una nueva variable, ¿cierto? Que ahora se va a llamar área, perdón, área raya piso hectáreas. ¿Y va a ser igual a qué? Va a ser igual al área del terreno, guión bajo terreno, y va a estar dividida o va a tener una operación de ¿qué? De 10.000, ¿cierto? Si uno divide en 10.000 metros, pues ya le va a dar en función de hectáreas. 1, 2 y 3, 10.000. Ahora queremos que me muestre en pantalla. Print. Y me va a mostrar en este caso en pantalla el área. ¿Qué voy a imprimir en pantalla? El área en hectáreas. ¿Ok? Un elemento, digamos, un ejercicio muy sencillo, lo podemos hacer y quiero que dentro de esta impresión el programa me muestre el área que usted tiene es de tantas hectáreas, ¿cierto? Entonces voy a darle doble comilla para ingresar un archivo de tipo texto y voy a imprimir. Después de que se ejecuta esta acción, lo que me va a mostrar en pantalla es lo siguiente. El área del terreno tiene, creamos el espacio, vamos a darle coma para asignar el siguiente argumento, es decir, en este caso ya vamos a hablar de lo que son argumentos, la manera más fácil de hacerlos es con esta función print,
Y es que después de una coma, dentro de unos paréntesis, de una función específica, se llaman argumentos. Es decir, el programa va a necesitar a veces más de un argumento para poder ejecutar lo que hay dentro de de esa función en específico, ¿cierto? En este caso, creé el primer texto, le puse una coma, aquí le voy a colocar otra coma y ahora voy a colocar nuevamente comillas, voy a colocar la palabra hectáreas, ¿cierto? Voy a dejar un espacio inicial, ¿para qué? Para que se me separe este archivito junto con de esta palabra, ¿listo? Entonces vamos a guardar, voy a darle control S, ya no necesito meterme a mi Python, a mi Notepad++, lo estoy haciendo directamente desde el IDL y le doy F5, ¿cierto? Entonces fíjense que me dice, ingrese la longitud de metros. Vamos a ingresar una longitud de 500 metros. Ingrese el ancho en metros cuadrados. Voy a ingresar un ancho de 30 metros cuadrados, ¿cierto? Entonces me dice, mire, el área que usted tiene es esto. Esta respuesta corresponde a este print que yo estoy viendo acá, ¿cierto? Y me dice, el área del terreno tiene 1 hectárea, ¿cierto? ¿Qué sucedió acá? Sucede que este número o esta respuesta me lo está mostrando en valores enteros, ¿cierto? Yo no le puse un valor flotante. Por eso no me está quitando, en este caso, el punto float. ¿Cómo soluciono yo eso? Lo soluciono de la siguiente manera. Me voy a parar en esta parte, que es la variable de entrada, y voy a colocar la palabra float, ¿cierto? Y abro paréntesis. En este caso, quiere decir que después de todo lo que yo incorpore en esta función de input, él me lo va a convertir en un valor punto flotante. Pero ojo, abrí paréntesis, tengo que cerrar paréntesis, siempre. Cuando ustedes tengan en este caso ese resaltado en gris, quiere decir que ya tenemos en este caso que la función está de manera correcta. O sea, colocar nuevamente float, abro paréntesis y cierro paréntesis, ¿vale? Volvamos a ejecutar el código. Control S o guardar y le doy F5. Se me ejecuta nuevamente la opción. Voy a volver a colocar el mismo ejemplo. 500, Enter, ingrese el ancho, voy a colocar 30. Y ahora, fíjense que ya cambia el hectárea, ¿vale? Me dice, hey, mira, tu área es de tanto y corresponde el terreno, el área del terreno tiene 1.5 hectáreas. Si vieron ustedes en este caso, eh, la función print está utilizando un argumento, que es esta parte de un archivo texto, esta parte, que es la respuesta del cálculo de dos variables contenidas en una nueva variable y después de la coma otro archivo en tipo texto. La respuesta que nosotros vemos en este caso no es, digamos, como tan agradable a la vista. Por eso vamos a usar otra función. No se preocupen por las funciones, muchachos. Solamente quiero que entiendan la manera de escritura en este momento. Ya vamos a hablar más adelante de todas las funciones básicas que tiene Python y que podemos utilizar y para qué sirve cada una de ellas y cómo esas funciones también se encuentran dentro de el manejo de sistemas de información geográfica, ¿vale? En este caso voy a colocar ahora voy a hacer una nueva impresión, ¿cierto? Entonces voy a colocar print y sobre ello voy a abrir paréntesis y voy a tomar todo este elemento como un archivo de tipo texto, ¿cierto? Voy a darle control C. Aquí voy a quitar estas comillas y aquí voy a quitar estas comillas, ¿vale? Entonces todo esto es el mismo archivo de texto porque entre comillas se encuentra el elemento que estamos viendo acá. ¿Qué sucede ahora? Yo quiero que esto que se encuentre acá me lo lea dentro del mismo argumento. Entonces, para ello, simplemente lo que hago es coger el elemento, borrarlo, abrir unas llavecitas o unas llaves y colocarle el número 0. Siempre Python va a empezar con un índice 0 y ya lo vamos a ver cuando empecemos a ver el tema del manejo de datos con cadenas, con tuplas, con diccionarios y con listas, ¿vale?
En este caso pusimos 0 y vamos a darle un formato, es decir, que me lea todo del mismo argumento. Entonces, para eso vamos a usar la función .format. Y voy a abrir paréntesis y voy a decir, hey, colócame donde aparece el 0, colócame el valor de área, raya piso, hectáreas. Cierro la función format y cierro la función print. ¿Ok? Ahora voy a volver a ejecutar nuevamente el código. ¿Ok? Voy a darle control S de salvar y le doy F5. Ingrese el área o la longitud del metro. Voy a cambiar ahora la longitud. Voy a colocarle 750 metros. Ingrese el ancho. Voy a colocarle 50. Y me dice 3700. Podemos aquí colocarle metros cuadrados. Me da la primera lectura, que son con las variables, con las comillas que él toma, ¿cierto? Que hace referencia a esta primera respuesta. Y la segunda, que ya está con el formato .format, fíjense que ya me lo está arrojando en una cadena de caracteres diferente. El área del terreno tiene 3.75 hectáreas. ¿Qué hicimos? Hicimos un programa que nos está ayudando a calcular el área. Algo básico, pero ya es dinámico, ¿sí? Como hicimos el día de ayer con el área del triángulo. La diferencia es que acá utilizamos ahora otro tipo de dato para poder, ¿qué? Para poder complementar la fórmula. O sea, hicimos varios ejemplos, ¿ok? Bueno, María nos comenta, profe, creería que son unidades en metros, no metros cuadrados. Ah, ok, perdón, metros, tienes razón, María, discúlpame. El resultado sí son metros cuadrados, ¿vale? Sí, tienes toda la razón, perdón. Vale, tienes toda la razón, María. Ok, discúlpame ahí. Estaba pensando en la respuesta del problema. ¿Listo? Aquí simplemente lo que hice fue quitar, digamos, la observación y ya cuando ejecuto nuevamente el programa, voy a cerrarlo, control S y le doy F5, ya simplemente ingrese la longitud en metros. ¿Ok? Ya podemos realizar nuestro programa. Entonces voy a colocar este metraje, bueno, ya eso es mucho, ¿sí? Ingrese el ancho, vamos a colocar el ancho de 362 y automáticamente el programa me está respondiendo. El área del terreno tiene 17.7018 hectáreas, ¿ok? 17.718 hectáreas. ¿Ok? Bueno, vale, perfecto. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué hicimos? Construimos este pequeño archivo dinámico, ¿sí? Para que ustedes lo revisen. ¿Listo? Entonces lo llamamos cálculo área y eso lo podemos hacer ¿con qué? Con los operadores. ¿Listo? Ahora vamos a complicar, pues no a complicar, sino vamos a ver la misma acción en elementos de tipo cadena. Ya vimos que nosotros con archivos de tipo punto, perdón, con archivos de tipo número funcionan exactamente como una calculadora. Python lo va a leer como una calculadora normal sin ningún problema. Lo que hay que tener en cuenta en este caso es la jerarquía y para eso podemos usar los paréntesis para saber cómo se tiene que priorizar la acción, ¿cierto? Los paréntesis dentro de otros paréntesis se van a cumplir primero, ¿cierto? Y eso fue lo que hicimos con las funciones de input y la función de float. La función de float tenía la variable input dentro y la variable input pues tenía paréntesis que tenían que revisar los argumentos. Ahorita que empecemos a ver el tratamiento de estos datos en el SIG, en QGIS, ya vamos a darnos cuenta de, de que esta misma regla se cumple para todo. ¿Listo? Entonces, dentro de los operadores aritméticos con cadenas, vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿cierto? Se puede crear una variable asignándose un literal de cadena y se puede utilizar las comillas sencillas y dobles. Esto, en las comillas sencillas y dobles. Y
A partir de ello podemos hacer la concatenación con el símbolo más, ¿cierto? Simplemente podemos llamar, en este caso, múltiples, vamos a abrir nuevamente nuestro IDL para ejecutar cada acción de una manera. Y ahora simplemente colocamos variable, raya piso 1, igual a un archivo de tipo texto con doble comillas o con comillas sencillas, colocamos Carlos, creamos ahora nuestra variable número 2, voy a llamar Alberto, y creamos nuestra variable número 3. Que va a ser Tavera, ¿cierto? Ahora quiero crear una nueva variable que sea la sumatoria de todas. Yo puedo hacer un proceso de impresión en pantalla o puedo crear una variable que se llame nombre, ¿cierto? Igual ¿a qué? A la variable número 1. Voy a copiar este pequeño argumento, perdón, esta pequeña línea. Voy a darle más la variable número 2 más la variable número 3. Y simplemente voy a colocar print punto raya nombre. Cierro, doy enter y ya me aparece el elemento concatenado. Carlos Alberto Tavera. ¿Para qué se usa esto? O este ejemplo, ¿para qué lo hice? Resulta que cuando nosotros ingresamos a un software, a nosotros nos va a preguntar, hey, vamos a realizar un pequeño programa de saludo. Sí, Luis, no hay problema. Pueden usar Jupyter Notebook sin ningún problema, ¿sí? Eh, digamos, cuando manejemos Python, no hay ningún problema de manejar Jupyter, porque estos conceptos son de Python. Ya cuando llevemos el manejo al manejo de datos espaciales, pues en ese caso sí vamos a tener que realizarlo directamente de nuestra computadora, porque tenemos que acceder a librerías que se encuentran instaladas producto de los software, ¿vale? En este caso, bueno, tenemos nuestra variable concatenada. Si quiero asignarle espacios, les puedo asignar de una vez espacios acá directamente y podemos realizar eso, ¿ok? Entonces, otro ejemplo que voy a desarrollar de manera rápida, ¿cierto? Va a ser nuevamente clic derecho nuevo, o voy a abrir mi Python más, voy a hacerlo desde un archivo de texto, voy a colocarle programa de datos personales. Simplemente abro mi archivo de tipo texto, vuelvo y guardo, pero en este caso le coloco una extensión .py. Guardo, ya me crea el archivo que voy a empezar a llenar, lo puedo llenar directamente desde mi Windows, programa de datos personales. Esto ya lo puedo eliminar, solo lo hice para guardarlo en otra extensión. Le doy clic derecho, abrir con IDLE, y allí ya voy a decir, ok, vamos a crear un programa de datos personales. ¿Cuáles son los datos iniciales? Las variables de nosotros. ¿Cuáles son las variables de nosotros? Lo que conocemos como atributos, ¿cierto? Dentro de las columnas de las bases de datos o de los shapes, los atributos pues son las columnas. En este caso, esos atributos vamos a hacer una relación similar en Python de que se pueden almacenar en variables, ¿cierto? Entonces nuestras variables va a ser nombre, ¿cierto? Apellido, edad, sexo,
estado civil. Aquí recuerden, guión bajo palabras compuestas, igual. ¿Listo? Vamos a colocar la misma función. En este caso, esto es un archivo de tipo texto, es un archivo de tipo texto, esto lo podemos colocar con un archivo de tipo numérico, y esto con un archivo de tipo texto, y esto como otro archivo de tipo texto, ¿ok? Entonces vamos a colocar input, guión bajo, y vamos a colocar esta misma función en todos lados, ¿cierto? Recuerden, la función input me entrega archivos de tipo texto. En este caso, la DAT tiene que ir con otra función que se llama integer para que el dato me lo convierta a un archivo de tipo numérico. ¿Ok? Conocemos la secuencia. Ahora queremos representar o mostrar en pantalla este tipo de acciones. Entonces voy a colocar numeral, voy a colocar la ejecución del proceso, ¿cierto? Entonces, sus datos personales, ¿vale? Sencillo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imprimir inicialmente print, abro paréntesis, voy a abrir un archivo de tipo texto y voy a colocarle su nombre completo es dos puntos, doy espacio, creo unas llaves y en este caso va a ser el archivo 0, voy a darle en este caso un espacio, nuevamente abro comillas, coloco el archivo 1 y su edad, perdón, coma, su edad es, abro comillas, perdón, llaves, cierro llaves, coloco el número 2, coma, su sexo es, nuevamente, abro y cierro llaves, voy a extenderme un poquitico, coloco 3, coma, su estado civil es, y coloco 4. Después de tener esta sentencia, simplemente voy a darle punto, voy a usar la función format para dar una salida formateada, abro paréntesis y ahora cada salida o cada, en este caso, nombre va a estar acompañado de una coma. Entonces, el 0 va a ser la posición 0 que nosotros pongamos en este texto. En este caso, pues voy a colocar nombre, que hace parte de esta variable de entrada, coma, después el 1 va a ser la variable que se va a llamar apellido, coma, el 2 va a ser edad, coma, el 3 va a ser el sexo, coma, y el 4 va a ser el estado civil, ¿ok? Pueden también tomarlos de acá para que no se confundan, control C, y aquí voy a colocar control V, ¿listo? Voy a abrir esto un poquitico más, cierro paréntesis, cierro paréntesis de la función format y ya me creó un archivo o creé en este caso un archivo donde me esté mostrando una compilación de datos personales, ¿cierto? Vamos a ejecutarlo. Control S para guardar la acción y F5 para ejecutar. Bueno, acá apareció algo, un error de sintaxis. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Ok, me faltó, fíjense algo muy interesante, me faltó un paréntesis que cumple
no cerré en este caso la función print, ¿ok? Cierro, control S para guardar, F5 para ejecutar. En este caso voy a colocar en comillas dobles porque son elementos, Carlos, mi apellido Tavera, mi edad. Aquí obviamente no me pregunté ni puse dentro de las variables input, mi edad 31 años, sexo masculino, estado civil, casado. Enter. Y fíjense que me creó un archivo de concatenación, ¿cierto? Normal. Este mismo resultado lo pudimos haber obtenido, pero fíjense ahora lo que es una salida formateada, lo que es una salida concatenada. Entonces, si coloco numeral, vamos a concatenar, vamos a colocar print, abro paréntesis y concateno todo, cada una de estas, de esto que acabé de colocar. ¿Ok? Control B, voy a darle en este caso más apellido, edad, listo. Cierro paréntesis y ejecuto. Control S, F5 para ejecutar, ¿cierto? Carlos, Alberto, perdón, Tavera. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucedió acá? Sucedió que hay un error de que uno no puede concatenar un archivo de tipo texto con un archivo de tipo integer, ¿cierto? Y eso es bastante importante, por eso quería hacer este ejercicio, para que se dieran cuenta de que cuando tenemos diferentes tipos de datos, ¿cierto? Tenemos que dejar que todos los datos tengan el mismo. Cuando tenemos varios datos y queremos concatenar una acción, tenemos que realizar que todos los datos tengan exactamente lo mismo. Sin embargo, cuando usamos la función formateado, pues la función formateado me muestra todo con un archivo de tipo texto, ¿cierto? Entonces, en este caso voy a quitar el integer y puedo volver a ejecutar y ya estoy seguro de que la acción se va a realizar, ¿cierto? Simplemente guardé, ejecuté y vuelvo a colocar. Carlos Tavera, edad 31, masculino, casado. Y ahora sí me tiró una salida formateada y me colocó cada uno de los datos por separado. ¿Listo? Bueno, ¿esto para qué es útil? Ya respondo las preguntas. ¿Esto para qué es útil? Resulta que nosotros cuando manejamos bases de datos o datos geográficos, vamos a tener que trabajar con rutas. Con esto que ustedes ven acá es una ruta de trabajo, ¿cierto? Y esta ruta va a estar almacenada en un formato de tipo texto. A veces necesitamos acceder a un tipo de elemento específico. Por ejemplo, si vamos a clase 3, en clase 3 les dejé un archivo que se llama mgn municipio político y es un archivo de tipo checkfile, ¿cierto? Resulta que si nosotros copiamos, en este caso, esta ruta que se encuentra acá, vamos a colocar ruta igual, ustedes van a necesitar que acceder es a la capa o fuente de información. Aquí solo tenemos la ruta, ¿cierto? Sin embargo, todavía nos falta la capa, ¿cierto? Y la capa va a tener un nombre. ¿Qué nombre va a tener esa capa? Va a tener en este caso este nombre, ¿cierto? ¿Qué sucede? Los dos son archivos de tipo texto. ¿Qué me falta para arreglar esto?
colocar simplemente una comilla, otra comilla, aquí una comilla y otra comilla, ¿vale? Ya más adelante les mostrarles las diferentes maneras de representar una ruta en Python. Por ahora vamos a colocar esta R en la parte inferior que significa return y me va a reconocer todo como una ruta, o raw, me va a reconocer todo como una ruta y estos caracteres de barras invertidas me los va a tomar como parte de la ruta y no como caracteres especiales de Python, ¿ok? Entonces, si yo coloco o quiero acceder al archivo, ¿qué voy a hacer yo? Voy a realizar un proceso de concatenación. ¿Qué voy a concatenar? La ruta más la capa, ¿cierto? Ahora, esa ruta más capa me va a generar a mí un error, por eso necesito realizar otro proceso de concatenación, que va a ser en este caso, voy a colocarle un más y acá en la parte del medio voy a colocar una doble comilla y voy a colocar una barra invertida, ¿ok? De este tipo. Si yo le doy imprimir y abro paréntesis, voy a imprimir la ruta del archivo, ¿ok? Cierro paréntesis, doy control S y guardo. ¿Qué me mostró? Me mostró toda la ruta relativa a donde se encuentra, más que, más el nombre de la capa de checkfile. Ya sobre esta ruta, sobre este archivo, nosotros podemos realizar y ejecutar acciones específicas. Por ejemplo, nosotros queremos identificar si la capa existe o no existe. Para eso podemos usar una función de ArcPy que me va a decir, hey, la capa existe si la capa existe. Entonces, para ello vamos a importar el módulo de ArcPy, ¿cierto? Y después de ello, sí vamos a decirle si esta ruta existe y si la capa existe, podemos ejecutar una acción sobre esa capa, ¿cierto? Entonces, ya una vez importada la librería, yo les dejé en el Classroom unos códigos, ¿cierto? Unas pequeñas, en este caso, está en la clase número 4, les dejé estos códigos, que es existencia de archivos para que ustedes vean la estructura. Voy a darle editar y fíjense que aquí hay algo que vamos a llamar un método y una función, ¿cierto? Un método y una función. Dentro de los métodos y funciones vamos a tener unos pequeños paréntesis y sobre esto vamos a tener una ruta que les puse. Por ahora yo solamente voy a copiar esto, ¿cierto? Me lo voy a traer a mi código y voy a darle control V y acá, en este caso, quiero que me diga si existe o no existe. Entonces, arpy.exist, ¿qué? ¿Cuál es el argumento que voy a buscar? En este caso, el archivo, que es el que tiene la ruta completa, ¿ok? Voy a darle archivo dentro de ese argumento. Ya respondo las preguntas, muchachos. Y ya simplemente esta lectura de impresión, puedo copiarla arriba y quiero decirle, ¿vale? Entonces, ¿qué me va a mostrar en pantalla? Me va a mostrar primero una concatenación que hice, ¿cierto? Una concatenación normal que hice, ¿cierto? Que está dentro de esta variable que se llama archivo, donde me va a mostrar la ruta más la capa. Ahora, me imprime en este caso toda la ruta que estoy mostrando y ahora quiero que el ordenador me diga si ese archivo existe o no existe. Porque si existe, puedo ejecutar otra acción sobre ese archivo, ¿cierto? Es lo que les decía en la clase pasada, la lógica computacional. Cada cosa se tiene que verificar para poder seguir generando este tipo de comandos. Entonces, control S para guardar y voy a dar F5 para ejecutar. Entonces, en este momento, ¿qué está haciendo? Está accediendo a la ruta que les puse y de una vez, apenas accede a la ruta, me da una respuesta de la ruta. Después pasa a la siguiente línea de código, que es donde dice, ah, ok, llegué a esa ruta, ahora quiero confirmar si ese archivo que está acá se encuentra exactamente. Entonces me arrojó una respuesta que dice verdadero, ¿cierto? ¿Cómo lo hice? Con la función print. ¿Qué realizamos? Un proceso de concatenación que es parte de lo que vemos nosotros en
en los operadores aritméticos con cadenas. Para eso se usa aplicado al SIG, ¿cierto? Ahora sí voy a responder las preguntas. Ok. Bueno, Luis, hay una función para que la línea no sea tan larga. Bueno, en este caso la pregunta de Luis es muy buena. Digamos, Luis, a Python no le importa en este caso ni las distancias horizontales ni verticales. Yo podría en este caso tener esto de esta manera, ¿cierto? Y en este caso yo podría, siempre y cuando tenga las líneas, en este caso yo puedo tener estas opciones así, 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 así. ¿Listo? Si ustedes quieren que un archivo de tipo texto muy largo, esto pueda estar en varias líneas, le pueden colocar triple comilla, ¿ok? Pero en este caso, a Python no le va a importar ni siquiera los espacios eh, horizontales ni los espacios verticales. A Python lo que le va a importar en este caso es que se cumpla la lectura correcta de los datos. Entonces, por lo menos Python, cuando él empieza a interpretar los datos, él lo hace de manera secuencial. ¿Qué quiere decir? Que él empieza a ejecutar esta línea, perdón, esta dirección. Él hace esto, y si acá no hay nada, de una vez pasa a la siguiente línea y hace esto, ¿cierto? A él no le interesa que estos espacios se encuentren. Pero ya si la ruta si un archivo de tipo cadena es muy largo, simplemente le podemos colocar triple comilla al inicio y triple comilla al final y ya podemos colocarlo en varias líneas, sin ningún problema. Si yo quiero ejecutar en este caso nuevamente este código, fíjese, lo que hice fue separarlo. Voy a volver a colocarlo, control S, y le voy a dar F5 para ejecutarlo y me va a resultar o me va a mostrar el mismo resultado. ¿Vale? Pero en este caso, esa comilla triple solamente se aplica para los archivos de tipo cadena. Fíjense en este caso, ¿qué sucedió? Me dio exactamente la misma respuesta, ¿cierto? Y cambié, nomás que ya son buenas prácticas de programación, tratar de poder comentar cada una de las líneas, cada uno de los procesamientos, eh, tratar de ser lo más ordenado que se pueda, dejando por lo menos un espacio entre entre variable y dato, ¿cierto? En este caso, lo ideal es colocar la variable, espacio, el igual, espacio, y ahora sí el dato, ¿cierto? Si en este caso, fíjense que se ejecutó el programa sin ningún problema, ¿cierto? Aquí vamos a colocar otra capa. Aquí deberíamos colocar archivos de entrada, ¿listo? Y aquí los procesamientos que nosotros estamos verificando. ¿Listo? Entonces, fíjense, usamos ya un par de funciones y usamos lo que es la concatenación de datos de archivo de tipo cadena. ¿Vale? Entonces, vamos a continuar con la conferencia. Y vamos a mostrar también que para hacer la concatenación de archivos, pues tenemos que convertir primero los valores numéricos a valores de tipo text, ¿cierto? Lo podemos hacer directamente y aquí vamos a ver en este caso las diferentes funciones que me van a permitir convertir estos datos. Entonces, fíjense en este ejemplo, es un ejemplo que ya pusimos, tenemos una temperatura de 100, queremos imprimir la temperatura es más la variable que contiene la temperatura, pero esto como es un número, no puede ir o no puede mostrarse en el mismo proceso de concatenación. Por eso yo hice el mismo ejercicio donde nos apareció error. Para ello tenemos que convertir ese dato numérico en un archivo de tipo texto y ahí sí concatenar toda la expresión. ¿Ok? Bueno, vamos a dar un break a ¿qué hora es? Las 3 de la tarde. Vamos a tomarnos un break de 5 minutos.
volvemos a las 3:05 para continuar ya con la segunda parte de este curso de operadores y de tips para empezar a trabajar, ¿ok? La segunda parte que tenemos programada es llegar por lo menos hasta las funciones y métodos, y a partir de las funciones y los métodos vamos a dirigirnos a los software, a ArcGIS y a QGIS, y trabajar con la tabla de atributos para que ustedes vean qué es lo que hace también estas funciones dentro de la tabla de atributos, ¿ok? Entonces vamos a tomarnos 5 minutos de break para poder continuar. ¿Listo? Entonces nos vemos en 5 minuticos para continuar la segunda parte de la clase. Bueno, muchachos, vamos a continuar con esta segunda parte. Quisiera que me confirmaran si me están oyendo y si están viendo mi pantalla. Perfecto. Entonces vamos a continuar con la conferencia. Entonces, ya habíamos hablado que se puede también trabajar con cadenas, ¿vale? También esto es un tip que es bastante interesante. Se pueden asignar múltiples variables a la misma línea, ¿sí? Ya sean, digamos, números o cadenas, pero en este caso van a estar separadas y la secuencia va a ser de esta manera. X va a tener el primer valor, Y, que es el segundo espacio, va a tener el segundo valor, y Z, que es el tercer valor, va a tener el tercer valor, ¿ok? Entonces, para eso vamos a darle, en este caso, una asignación. Entonces, X, Y, Z, igual a la variable que yo quiera llamar. Entonces, puede ser 1, 1,2,3. Ahora, si yo quiero imprimir variables por separado, simplemente puedo colocar print, abro paréntesis, X, ¿cierto? ¿Cuál es la variable X? La que tiene el valor de 1. Puedo colocar print, Y, tengo la variable número 2 y finalmente print 3 de Z va a tener el valor de la variable 3. ¿Ok? En este caso, muchachos, ya tenemos asignados 3 variables diferentes con una única línea de código. Bueno, esto ya lo vimos. En este caso, una función, vamos a hablar ahora de funciones, ¿ok? ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto variables, hemos visto datos de tipo texto, hemos visto datos de tipo numérico, hemos visto operadores aritméticos y qué se puede hacer con ello, y a partir de ello un par de ejercicios un poquito simples, pero ya vamos a ir complicando la cosa a medida que vamos trabajando. Resulta que en Python nosotros trabajamos con algo que se conoce como funciones y métodos, ¿cierto? Entonces las funciones, una función es como un pequeño programa que se utiliza para llevar a cabo una determinada acción. Hay un conjunto de funciones básicas en Python denominadas funciones integradas, es decir, que se encuentran dentro del núcleo que no necesitamos instalar, que se pueden usar directamente en cualquier declaración. Ya lo hemos visto, ¿cierto? Pero entonces, para que lo tengan en cuenta, la función absolute es, abren paréntesis, y dentro de ello va a ir la variable o el dato que necesitamos convertir. Lo mismo pasa con float, que ya lo hicimos con un valor numérico. Tenemos también la variable integer, que me vuelve o me convierte un número a entero si es un punto flotante, y de esa manera viceversa, ¿cierto? Tenemos la función POW, que es la potencia. En este caso, se aplica de esta manera. Colocamos POW, abrimos paréntesis, el primer dato, que es la base, coma, el segundo dato, que es el exponente, y al ejecutarla va a ser 4 elevado a la 3, para este ejemplo. La función round, que es la función eh, la función de redondear decimales, nos va a permitir solamente entregar
un ejemplo con una cantidad de decimales específica, ¿ok? Y la función string o str es la que me va a devolver un tipo de dato a una variable de tipo texto o cadena, ¿vale? Definamos entonces cómo podemos implementar estas funciones o dónde las podemos implementar. Las vamos a implementar en la tabla de atributos de ArcGIS, o en la tabla de atributos de QGIS y en los scripts de Python, que ya hemos estado haciendo un par de ejercicios con eso, pero vamos a ver qué otros tipos de funciones hay, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre las funciones que ustedes ven como, como unos pequeños programitas que desarrollan acciones específicas a los métodos? Resulta que los métodos también son funciones, ¿cierto? Pero estos métodos están estrechamente acoplados a un objeto. Nosotros en Python ya vimos que todo es un objeto, pues una programación orientada a objetos. ¿Por qué? Porque todo tiene un tipo, tiene un ID, tiene un nombre, tiene una extensión, ¿cierto? Pero entonces, por ejemplo, un número, una cadena, una lista puede ser un objeto, ¿cierto? Y a ese objeto se le va a tratar y se le va a colocar un método. Y la sintaxis para utilizar métodos es la siguiente: objeto punto método. Y dentro del método vamos a buscar argumentos. Entonces aquí aparece algo muy interesante y es que dentro de este método de captura vamos a tener primero el objeto. ¿Qué es este objeto? Una variable, lo que nosotros queramos llamarlo, ¿cierto? El método va a ser alguna herramienta específica y los argumentos van a ser lo que necesita ese método para poder ejecutarse. Entonces, por ejemplo, vamos a usar un método que me cuente cuántas letras tiene una palabra, ¿cierto? En este caso, voy a guardar este archivo, ya darle save, y ahora voy a crear uno nuevo. Simplemente voy a darle control O para abrir otro tipo de dato, o simplemente lo que yo hago es borrar toda la expresión, darle file, darle save as, y ahora vamos a dar un código de métodos, ¿ok? Estos métodos, vamos a utilizar entonces el mismo ejemplo que vemos en pantalla. Vamos a declarar una variable, voy a decirle a mi variable nombre, como yo me llamo, Carlos Alberto Tavera Sanabria, ¿ok? Bueno, Daniel nos hace una pregunta. Un número negativo, ¿qué tipo de datos se puede considerar? Porque veo que absolutamente sea positivo o negativo, al final se muestra positivo. Pero si yo quisiera que se mostrara un valor negativo, ¿qué tipo de dato podría tener en cuenta? Bueno, Daniel, vamos a hacer en este caso el ejemplo en el IDL de Python. ¿Qué pasa si yo asigno una variable X y le pongo -5, ¿cierto? Y ahora le coloco type X, el tipo de dato que es -5. ¿Qué me entrega él? Me entrega un valor que es tipo integer, ¿cierto? En este caso, eh, el valor negativo, el número negativo, entra dentro de un tipo de dato int o integer, pero lo que me está mostrando este valor, si yo imprimo mi variable X, ¿qué me está mostrando acá? Un número negativo. Quiero multiplicar ahora mi variable X por 2, ¿cierto? Me sigue apareciendo el mismo valor negativo. ¿Sí? Quiero multiplicar ahora X por -2, ¿cierto? ¿Qué sucede? El programa ya encuentra o ya sabe que este valor tiene una carga negativa, pero es un tipo de dato int. Ahora, si X es igual a menos 1.000.000, vamos a colocar un número largo, ¿cierto? Y vuelvo a colocar el tipo de dato de X. ¿Qué pasa?
es un tipo de dato long. ¿Por qué? Porque la cantidad digamos, de valores ya se tienen que almacenar es dentro de una cajita de tipo long que me va a permitir guardar más información de esto, ¿cierto? Pero entonces el número negativo se asocia al tipo de dato numérico que estamos viendo. No es necesario que digamos, es un entero negativo. Sí, es un entero negativo, pero hace parte de un valor numérico que se conoce como int o long, ¿vale? Listo, perfecto. Entonces, como les decía, vamos a usar entonces ahora un método. Es un método donde le voy a decir, claro, sale float, ¿por qué? Porque tiene el punto decimal, ¿cierto? Pero es un valor que es parte de los tipos de datos que vimos la clase pasada, ¿vale? Ya ahorita les muestro nuevamente la gráfica, Luis. En este caso, estamos usando un método, ya declaré una variable, ¿cierto? Que se llama nombre. Ahora voy a utilizar el método. Primero es el objeto. ¿Qué es el objeto? La variable, ¿cierto? O puede ser una variable, puede ser otro tipo, pero en este caso, después asignamos punto. Ese punto ya de entrada voy a declarar una función sobre este, sobre este, sobre este objeto. ¿Cómo se llama la función? Count, por ejemplo. O sea, cuénteme en este caso cuántas letras o cuántos caracteres están la letra A dentro de mi nombre, ¿cierto? Cierro paréntesis y le doy Enter, ¿cierto? Aquí voy a colocar print para que me muestre en pantalla. Abro paréntesis y cierro paréntesis, ¿ok? Le doy Control S para guardar y F5 para ejecutar, ¿ok? Entonces me dice, mire, encontré 8 caracteres, ¿sí? Que usted me especificó dentro de este argumento, dentro de esta función, dentro de este objeto, se llama un método, ¿ok? Entonces vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿ok? Aparecieron 8 resultados. ¿Qué fue lo que me arrojó de respuesta Python? 8 datos, ¿ok? Bueno, entonces ahora vamos a aplicar los métodos y las funciones en ArcGIS y QGIS dentro de la tabla de atributos. Entonces vamos a abrir nuestro software y vamos a llamar una capa que les puse el día de ayer, que se llama MGN político. Entonces en la clase de ayer hay una carpeta, un archivo .rar, lo descomprimen que tienen el nombre MGN 2018 municipio político. ¿Ok? Vamos a acceder a él y vamos a ver qué podemos nosotros hacer con estos métodos o con estas funciones en los dos software. ¿Listo? Entonces voy a acceder al panel de catálogo, al catálogo. Voy a ubicar mi ruta, disco D, cursos, vamos a Ingenio, curso de Python aplicado al SIG, clase número 4, 3, que es donde se encuentra el dato, y llamamos, ¿ok? Fíjense que tenemos una capa vectorial normal, tenemos un archivo vectorial normal. Voy a darle clic derecho y vamos a trabajar con la extensión de ese archivo checkfile, que es los datos dbf, que es donde se encuentra toda la información alfanumérica de la capa, ¿ok? En este caso se representa como una tabla de atributos normal, ¿cierto? Tenemos varias columnas y necesitamos, por ejemplo, realizar un proceso de concatenación sencillo. Tenemos que crear primero un cuadro en blanco, ¿cierto? Si nosotros lleváramos
este proceso a Python, todo se tendría que hacer por medio de sentencias de código. Entonces, en Python primero tendríamos que crear una función, ¿para qué? Para crear la capa vacía. Ya lo vamos a hacer más adelante. Por ahora vamos a hacerlo de manera visual. Yo abro, agrego una columna y le coloco en este caso concatenar, concatenar. Voy a utilizar un archivo de tipo texto. Fíjese que ya ArcGIS me está diciendo, ok, cada tipo o cada columna va a tener un archivo o un tipo de dato diferente, ¿cierto? Y para cada registro va a ser una variable, llamémoslo así, en cada registro, y vamos a tener una respuesta para cada variable. Voy a colocar un archivo de tipo texto y voy a darle una longitud de 250 caracteres. Abro. Y ahora simplemente lo que hago es darle clic a la tabla de atributos, clic derecho, Fill Calculator, y en Fill Calculator vamos a utilizar el lenguaje Python, ¿ok? Voy a utilizar el lenguaje Python y me aparecen estos tipos, ¿cierto? Que son los tipos de datos y las funciones de los diferentes tipos de datos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo quiero copiar mi nombre o el nombre del municipio en el que se encuentra, voy a colocar mi variable o mi objeto, en este caso, este objeto es la columna. ArcGIS lo pone con signos de admiración a los lados. Voy a colocar después una función de un dato de tipo de texto de tipo cadena y sobre ello voy a ejecutar la función, ¿cierto? Entonces voy a dirigirme a la parte de acá y voy a colocar una función de tipo, por lo menos, upper, que me va a mostrar todos los elementos en mayúscula. Aquí sí tenemos nosotros que entrar a revisar el repositorio de información en la web de lo que hace cada una de estas funciones, ¿cierto? Se va a mostrar algunas en Python, pero parte del trabajo es que ustedes conozcan todas las funciones. Entonces vamos a colocar .upper. Y aquí en punto upper simplemente lo podemos dejar en vacío. Si queremos alguna letra en mayúscula, podemos especificarla dentro de algo que se conoce como argumento, ¿cierto? Si nosotros lo dejamos vacío, él va a tomar todas las columnas y fíjense que es, bueno, en este caso me arrojó el mismo resultado. Vamos a utilizar entonces la función contraria. Me voy a Fill Calculator, dejo el objeto y aplico la función, ¿cierto? En este caso es archivo de tipo string y voy a la función de tipo lower, que es la función contraria a upper. Vamos a buscarla y le doy OK. ¿Qué sucedió? Me entregó este mismo registro en minúscula, ¿vale? Quiero concatenar ahora dos tablas, ¿cierto? Entonces simplemente reviso cuáles son las dos tablas que quiero concatenar y aparece el nombre del municipio y el nombre del departamento. ¿Ok? Voy a darle clic derecho, el calculator, y ahora voy a hacer un proceso de concatenación. ¿Qué voy a concatenar? Voy a concatenar nombre del municipio, voy a dar más, la segunda función, nombre del departamento. ¿Vale? Ahí realicé un proceso de concatenación, pero si yo lo aplico, la respuesta no va a ser tan bonita, ¿cierto? Va a ser una respuesta donde van a estar todos los datos aquí un día, Florencia Caquetá, Albania Caquetá, ¿sí? No me gusta. Para ello voy a realizar entonces un proceso de concatenación, pero voy a colocar doble comillas, que es el espacio que me entrega Python, voy a darle un espacio en blanco, salgo de las comillas y ahora dejo ese espacio en blanco, ¿ok? Ya creé en este caso el espacio que quería. Ahora quiero asignarle otras propiedades. Voy a darle clic derecho, nuevamente en Fill Calculator, y allí voy a crear en doble comilla, y voy a colocar municipio
de, en este caso, esta columna, voy a crear aquí el espacio en el departamento de espacio, y ya en este caso le voy a dejar la sentencia así, ¿ok? Proceso de concatenación. Acá está mal escrito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me falta un símbolo de más para la concatenación de caracteres de tipo string. ¿Listo? Le voy a dar OK y me quedó de esta manera, ¿cierto? ¿Qué sucede? Yo puedo trabajar directamente sobre los datos de esta columna si quiero colocarlos todos en minúscula o en mayúscula. Pero si yo quiero en este caso dejar esto como un objeto, o sea, toda la función como un objeto, ¿qué hago? Simplemente puedo encerrar en paréntesis, ¿cierto? Y sobre este objeto que se crea, aplicar una función, ¿sí? ¿Qué función vamos a aplicar? Vamos a colocar una función de tipo string que, en este caso, me vuelva todo en minúscula, ¿ok? ¿Qué sucedió? Ya trabajé o hice una función compuesta, ¿cierto? Ya hice en este caso una función compuesta. Esta función compuesta, pues, me está permitiendo devolver o me devuelve un archivo, un elemento, la fusión de elementos que se encuentran concatenados con archivos de tipo texto o puede ser con archivos de tipo numérico. ¿Qué pasa si yo quiero en este caso tener esta respuesta y seguir llenando la expresión de información? Podemos colocarle con un área, pero si yo hago esta expresión en área y este archivo de área, en este caso, es de tipo double, que es un archivo de tipo numérico, pues la expresión va a quedar de manera errónea. Si yo le doy clic derecho, abro en Field Calculator y quiero seguir completando o quiero realizar un proceso de concatenación, ¿cierto? Quiero realizar un proceso de concatenación, pues simplemente lo que hago es lo siguiente. Me voy a dirigir, si yo coloco más y coloco mi archivo área, perdón, mi columna de área, que está en la parte final, ¿qué pasa si yo llego a colocar esta expresión así, ¿cierto? Pues no va a haber respuesta alguna. ¿Por qué? Porque en este caso se ocurre digamos, un error durante el proceso, ¿cierto? Y este error durante el proceso, ¿de qué trata? De que no me va a permitir realizar, ¿por qué? Porque estoy uniendo valores con diferentes tipos de datos, ¿cierto? En este caso, fíjense que se quedó pensando y puede que inclusive hasta ArcGIS se llegue a cerrar, ¿vale? Eh, entonces, para ello podemos usar la función de convertir este tipo de dato, que es un tipo de dato tipo integer, en un archivo de tipo texto, ¿vale? Voy a cerrar acá. Si se me llega a cerrar el ArcGIS, muchachos, voy a volver a tener que abrirlo. Bueno, en este caso se me cerró, si ven, hice una expresión que no debía. Entonces vamos a tomarnos 2 minuticos. Voy a volver a cerrar esta información para continuar con la expresión que estamos manejando, ¿vale? Voy a finalizar el software. Vale, voy a volver a abrir el software y a incorporar el elemento. Bueno, mientras abre, pues voy a tomarme 2 minuticos, voy a hacer aquí unos cambios en el sistema, ya regreso. Regálenme un segundo.
Bueno, mientras abre, en este caso, ArcGIS, vamos a ver cómo sería la manipulación de estas funciones en QGIS. Entonces voy a volver a llamar el mismo dato ubicado en la misma ruta, ¿cierto? Cursos, o sea, la clase número 4, perdón, el archivo se encuentra en la clase número 3. Y ahora voy a acceder a la tabla de atributos, ¿ok? Clic derecho, tabla de atributos. Y sobre la tabla de atributos voy a revisar, en este caso, fíjense, acá ya me concatenó todo el ejercicio que realizamos en el software de ArcGIS, pero ahora quiero realizar un par de cambios o de ajustes a esa capa, ¿vale? En este caso, fíjense, ya tengo mi concatenación. Simplemente en QGIS el manejo de datos es un poco diferente. Lo podemos hacer a partir de la calculadora de campos. Y en la calculadora de campos también tenemos varias opciones. Entonces voy a colocar actualizar el campo existente y sobre ella pues voy a actualizar concatenar, que es un archivo de tipo texto. Ahora, dentro de las funciones que maneja QGIS, si ustedes ven acá son múltiples funciones, les dejé una presentación para que puedan verlas. La cantidad de funciones que tenemos, hay funciones muy interesantes como las funciones agregadas. Sin embargo, pues vamos a hacer un par de ejercicios y no las vamos a ver todas, ¿ok? Entonces vamos a ver primero que los campos y los valores se muestran en esta zona, ¿cierto? Entonces voy a colocar área y aquí ya sobre esta zona pues vamos a utilizar funciones de tipo cadena y va a ser exactamente igual, ¿ok? Entonces podemos ver la manera de escritura de estas funciones. En este caso, este método trabaja primero con la función y dentro de la función va el argumento del dato o el tipo de dato, ¿cierto? Ya la sintaxis es un poco diferente, pero la acción es la misma. Entonces vamos a colocarlos todo en mayúscula, upper. Vemos que me abre paréntesis, voy a colocar control X, campo de tipo área, cierro paréntesis y aquí ya hay una respuesta, ¿ok? Perdón, área es un archivo numérico, lo lamento. Mi, mi, mi campo y valor que se llama concatenar, ¿listo? Ya tenemos ahora una respuesta de cómo sería si se ejecutara el código en el primer objeto espacial, ¿vale? Si le doy a aceptar, pues se me va a ejecutar sin ningún problema. Ahora quiero realizar el proceso de concatenación con el archivo de tipo área. Fíjense que inclusive QGIS, si yo llego a realizar este procedimiento en campo y valores, concatenar, agrego el proceso de concatenación y coloco el archivo área, ¿qué va a pasar? Me dice expresión no válida, ¿cierto? Esta expresión no es válida. Por ende, pues vamos a tener que utilizar un proceso o una función de transformación de estos datos, ¿cierto? Entonces aquí en QGIS se va a llamar toString, ¿cierto? Si yo coloco toString, puedo colocar en este caso control X y llevármela dentro de ella. ¿Para qué? Para que me muestre ahora sí una relación de datos, ¿cierto? Si yo quiero colocar un elemento en QGIS, pues lo tengo que trabajar con comillas sencillas y asignarle nuevamente la concatenación y colocar con un área de tanto, ¿cierto? ¿Qué sucedió? Simplemente lo que estoy diciendo es asignándole este valor de área sin la necesidad de qué, de hacer una columna nueva y llevar todo eso a un archivo de tipo texto para poder realizar la expresión, ¿cierto? Aquí ya hay una respuesta, fíjense, del municipio de Albania, en el departamento de Caquetá, con área de tantos kilómetros o tanta hectárea, ¿cierto? Si yo quiero que en este caso, si yo quiero que los datos no me aparezcan en el sistema de hectáreas, de metros, sino en el sistema de hectáreas, pues yo simplemente puedo hacer uso de
eh, operadores aritméticos que vimos y puedo realizar el proceso de división de manera interna dentro de la misma función, ¿cierto? Entonces, fíjense que la manera de expresión es muy similar. ¿Qué estamos haciendo acá? Aplicando métodos y aplicando funciones a cada uno de estos datos, ¿cierto? ¿Por qué les quería mostrar este ejemplo? Porque en Python también se puede estar haciendo, y sé que la mayoría de las personas que están acá saben del manejo de sistemas de información geográfica. Entonces es más fácil entender lo que estamos haciendo desde el SIG y luego sí llevarlo al lenguaje de programación. ¿Ok? Entonces voy a cerrar acá. Ah, bueno, hay una función muy interesante en QGIS, que inclusive también la podemos usar en Python, que hace también parte del módulo de QGIS, que son las funciones aggregate, que funcionan con dos capas y se hace el barrido más de una vez. Ya más adelante, pues, las explicaré a más detalle, ¿vale? Entonces, nuevamente me voy a llamar este archivo en ArcGIS, voy a eliminar la capa en QGIS para poder trabajarla en ArcGIS sin ningún problema. Ya darle en D, ingenio, clase número 3 para llamar el archivo. Y ya con este archivo vamos a dirigirnos a la tabla de atributos y vamos a hacer la misma expresión que teníamos. ¿Ok? Entonces me voy a la parte superior, clic derecho, Field Calculator, y en Field Calculator utilizamos la expresión. ¿Listo? Recuerden, Python, para tener una sintaxis igual que en código, ¿sí? Y podemos ya, digamos, usar la misma concatenar, o la misma función concatenar, más en este caso área, pero área es un archivo numérico, entonces tenemos que convertirlo ¿con qué? Con una función de tipo texto. Entonces, nos vamos a tipo texto y buscamos el archivo .stl, ¿vale? Tenemos acá el archivo .stl, ¿ok? Recuerden, ¿qué estamos haciendo acá? Primero va el objeto, ¿cierto? En este caso el objeto es el área, porque es un método lo que, como lo muestra ArcGIS. En caso de QGIS, el argumento es lo que estábamos mostrando dentro de los paréntesis, ¿cierto? Entonces ArcGIS me dice, este es el objeto que estoy utilizando, estoy convirtiendo los datos a punto decimal y lo estoy concatenando con esta columna. Sucedió un error, vamos a ver qué sucedió. Bueno, esto, muchachos, cuando hablemos de expresiones, este tipo de cosas les puede suceder a uno. ¿Cómo revisamos nosotros en qué fallamos? ¿Cierto? Simplemente nos dirigimos acá, nos vamos a la pestaña de Geoprocessing y en resultados la vamos a abrir y cualquier acción que nosotros hagamos en ArcGIS me va a aparecer. Entonces, aparece un error de cálculo en la calculadora de campo y dentro de la parte inferior nos vamos a mensajes y aquí nos va a aparecer. Bueno, el inicio, digamos, el tipo de error dice error de expresión, no se pudo hacer la concatenación. En este caso, el atributo .float es un objeto que no puede ser llamado como un atributo de tipo stl, ¿cierto? Entonces, en este caso, nos quedó mal escrita la función, ¿cierto? ¿Cuál es la manera, digamos, más fácil de resolver esto? ¿O qué es lo que yo recomiendo? Simplemente lo que yo recomiendo es irnos de menos a más. ¿En qué fallamos? Fallamos en convertir este dato en un archivo de tipo numérico. Entonces, coloquemos área, Python, área, y buscamos la función de tipo texto que se llama .stl. ¿Ok? Listo. Si yo dejo así y yo copio, se supone ahora
Bueno, se supone en este caso, no sé por qué me está creando un error, que en esa expresión es donde estamos generando el problema, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo dentro de concatenar me llamo la pestaña área? Ahora, digamos, esto es lo que me está mostrando, pero ya este tipo de dato es un dato de tipo texto, ¿cierto? Digamos, lo puedo solucionar de la otra forma. Ya tengo en este caso, ya llamé toda la información que se encuentra en archivo de tipo texto. Ahora simplemente voy a usar la función concatenar como un archivo o como un dato, como estos tipos de datos, y aquí ya voy a colocarle cada uno de los datos de concatenación. Entonces, municipio de, en este caso, abrimos, realizamos el más de la concatenación, buscamos el nombre del municipio, más, creamos en el departamento de, dejamos el espacio, concatenamos, nombre del departamento, concatenamos una cadena de texto con un área de, concatenamos y ya tenemos en este caso la expresión concatenar que está pasada a un archivo de tipo texto, ¿ok? Vamos OK y fíjense que ya me tomó el dato, ya todo está en un archivo de tipo texto. Dice municipio de Florencia en el departamento de Caquetá con un área de, bueno, no sé la unidad que estaríamos manejando en esa capa, ¿cierto? Pero ya para cada uno de los registros tenemos datos dinámicos. ¿Listo? Eso es lo que pretendemos hacer nosotros en Python. ¿Sí? Con todo lo que acabamos de aprender, lo que pretendemos es realizar un, llamémoslo así, como un tipado dinámico de los objetos que nosotros incluyamos dentro del código de programación. Listo, ya voy a cerrar. Eso quería hacerles, digamos, como ese pequeño, esa pequeña demostración en la tabla de atributos. Recuerden, nosotros en los SIC podemos usar Python para geoprocesamiento, para manejo de expresiones de simbología y etiquetado, para manejo de expresiones de tabla de atributos y para manejo de visibilización de los datos como son los query, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos Python, podemos simplemente usar expresiones muy totalmente elaboradas para poder, por lo menos el tema de las etiquetas. En QGIS y en Python se hacen de una manera diferente, pero en las dos se pueden colocar más de una etiqueta, ¿cierto? Entonces voy a aprender por lo menos las etiquetas en labels. Y dentro de labels quiero colocar, dentro del label voy a colocar una expresión que yo mismo trabaje, ¿listo? Entonces, expresiones y vamos a crearla acá en la parte de abajo donde dice parser, no quiero en Visual Basic, sino quiero en Python. Y en este Python, pues voy a desarrollar una expresión que me muestre lo mismo que creamos nosotros, municipio de espacio. Voy a crear en una nueva línea, es un carácter especial que maneja Python más. Voy a crear doble comilla, voy a crear acá una línea invertida con la N que me está diciendo que es una nueva línea donde voy a colocar la siguiente expresión, municipio de más, vamos a colocar el nombre del municipio, más voy a crear nuevamente el carácter especial, ¿de qué? De la barra invertida, N, más en el departamento de espacio, voy a crearle más, una barra invertida nuevamente, N,
Voy a crear acá más y voy a colocar el departamento, nombre departamento. Listo. Yo puedo verificar la expresión. Aquí me dice, hey, mire, la expresión quedó mal. Entonces vamos a revisar. Municipio de, entre comillas, concatenación, una nueva línea, concatenación, el dato, concatenación, una nueva línea en el departamento de, concatenación, nueva línea, concatenación y el nombre del departamento. En este caso, fíjese, ya me está arrojando una etiqueta, cómo se vería con una expresión de lo aprendido ahorita solamente con la concatenación. Puedo aceptar y voy a aceptar para ver cómo me está arrojando más de una etiqueta en la tabla de atributos o una sentencia básica que es el manejo de datos de tipo string que acabamos de ver. ¿Listo? Entonces también es parte de lo que podemos hacer, ¿cierto? Entonces, municipio de Valle de San José en el departamento de Santander, ¿cierto? Municipio de Mogotes en el departamento de Santander. En líneas o en cambios de líneas con el comando especial de barra invertida y la letra N para decirle que es un salto de línea. De esta manera, pues ya podemos empezar a trabajar con lo que son las etiquetas compartidas. Expresiones, las que ustedes quieran, hasta donde llegue su imaginación, ¿cierto? En el manejo de estos datos. Obviamente, podemos simplemente colocarlas en mayúsculas y en minúsculas, usando también las funciones aprendidas anteriormente en la tabla de atributos. Para que la etiqueta me la esté mostrando es en función de la expresión y no tengamos que convertir la tabla, ¿cierto? Para poder desarrollar esta expresión. ¿Listo? Bueno, voy a cerrar el software y voy a continuar ahora con la conferencia. Si alguien tiene alguna duda o inquietud, la puede manifestar sin ningún problema. Entonces, ya hicimos ejercicios de métodos y funciones de cómo a través en los SIG lo podemos implementar, ¿cierto? Ya sabemos que una función es un programa chiquito que ya está preestablecido que me va a permitir hacer una acción de respuesta sobre una variable y un método va a tener incluido el objeto. ¿Y qué es el objeto? La variable en sí, ¿cierto? Bueno, en este caso, ¿estás usando ArcGIS o estás usando QGIS? La etiqueta, toda la etiqueta se salió con comillas sencillas, ¿cierto? Y usaste los mismos, digamos, recuerden que Python puede trabajar con comillas dobles o con comillas sencillas. Cuando instalamos ArcGIS, por defecto, se nos instaló el Python 2.7 y los archivos de tipo texto en Python se hacen con comillas dobles. Y para la versión de QGIS que instalamos después de la versión 3, el Python que se instaló es la versión 3, ¿cierto? Y ya en el Python de la versión 3 ya recibe los caracteres con comillas sencillas, ¿vale? Eso es lo que nosotros estamos mirando, ¿vale? Perfecto. Entonces ya vimos que podíamos realizar este tipo de acciones directamente en los SIG, solamente con ciertos conceptos que aprendimos que son un poquito básicos, ¿cierto? Pero entonces eso también lo podemos hacer nosotros directamente en el script de Python. Tal cual lo hicimos en la tabla de atributos, lo podemos realizar sin ningún problema. Pero antes de empezar a hablar sobre eso, les quiero contar que dentro de lo que les mostré en la clase de ayer, de tipos de datos, las funciones cadenas, las listas, las tuplas, tienen algo que se llama índice. Y el índice me va a permitir realizar un proceso de iteración. ¿Qué es una iteración? Es recorrer ese elemento
letra por letra o dato por dato para poder desarrollar una función específica, ¿vale? Digamos, tranquilos, no se preocupen, suena un poquito complicado, pero voy a abrir la conferencia del día de ayer y les voy a mostrar dentro de los tipos de datos y responder la pregunta que me quedó faltando. Entonces, la pregunta que me quedó faltando, fíjense en algo, muchachos. Fíjense en los tipos de datos que hay, ¿cierto? Recuerden que los tipos de datos que nosotros hablamos ayer eran los numéricos, que pueden ser integer o float o complex number. Por eso, cuando digamos, un compañero nos preguntó que Luis Hermán nos preguntó por qué menos 0.522 sale float, porque resulta que es un dato de punto flotante. Python lo reconoce como un dato decimal. Ahora, el menos sí es un valor negativo, pero a Python no le interesa eso, porque Python ya tiene claro todos los números positivos y negativos. A él le interesa es el tipo de dato que hay acá, ¿cierto? Y se encuentra dentro de un dato de tipo numérico, ¿ok? Entonces el float y el integer son datos de tipo numérico. Ahora, esto lo convertimos en datos de tipo de secuencia usando las funciones str o int o float, ¿cierto? Que lo que me están haciendo es coger la variable o el dato y me está haciendo una conversión de tipo de dato. Que ¿se usa? Sí, se va a usar y la vamos a usar en el momento en que empecemos a ver ciclos de programación. Ahora, este archivo de tipo secuencia es un archivo de tipo cadena, lista o tupla. Y esta secuencia o este dato de tipo secuencia quiere decir que cada dato que nosotros tengamos va a tener un índice. ¿Qué es el índice? El índice básicamente es la posición del carácter sobre la asignación de la variable. ¿Listo? Carlos, explícame mejor eso que no entiendo. Ya lo vamos a explicar. Resulta que cada dato que nosotros vemos acá, si nosotros creamos en este caso, eh, bueno, voy a abrir un nuevo, el IDL, perdón. Resulta que si yo coloco un archivo de tipo texto, por ejemplo, nombre, y le doy Carlos, y le doy Enter, él ya almacenó una variable con ese nombre, ¿cierto? Pero esta letra C, esta letra A, esta letra R, esta L o S, se conoce como índice. ¿Para qué sirve eso? Eso sirve para recorrer cada una de los caracteres que presenta este tipo de datos, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo quiero imprimir los datos o mis letras por separado? O sea, en líneas independientes de código. Pues yo simplemente le puedo decir a Python, hey, necesito imprimir cada letra por separado. Eso es lo que se conoce como elementos iterativos o iteración, ¿cierto? Eso lo que va a hacer es que va a recorrer con una función un tipo de dato. Va a recorrer después la misma función sobre este dato, ¿cierto? El día de ayer hicimos un ejemplo, que fue el ejemplo de construir carpetas, ¿cierto? Y le pusimos un rango, es decir, le pusimos que desarrollara la misma acción un número de n determinado. En este caso, la acción se va a desarrollar es la cantidad de datos que nosotros tengamos en los archivos de tipo texto, cadena o tuplas. Bueno, Luis, no te entiendo la pregunta. Exacto, es correcto. Es correcto. El primer índice, tanto para stream como para archivos de tipo tupla o en este caso listas, siempre lo va a generar como un número cero, ¿cierto? De esta manera, yo puedo decirle, eh, voy a colocar nombre, estos son unos corchetes que ya voy a explicar qué quiere decir. Y acá podemos colocar el índice que nosotros queremos llamar. En este caso coloqué el índice 0, le di Enter y me imprimió la letra C, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este es el índice 0. Pero ya vamos a hablar eh, cómo es el comportamiento de estos índices, ¿cierto? Esto también es muy importante
porque lo vamos a usar cuando empecemos a ver ya los geoprocesamientos o la acción de los geoprocesos usando este lenguaje, ¿vale? Pero bueno, ya digamos que por el tiempo vamos a dejar la presentación hasta acá, ¿cierto? Lo que quería era que ustedes empiecen ya a centrarse, ya vamos aprendiendo más cositas. La próxima clase pues ya vamos a hacer funciones en cadena de una manera rápida, ya lo hicimos en Python. Vamos a usar ya trabajando con tipo listas y vamos a ir creando ya geoprocesamientos pequeños para empezar a ver o trabajar con datos de tipo espacial, ¿ok? Son conceptos que necesito que entiendan antes de empezar a ejecutar una línea de código muy rápida, ¿cierto? Listo. Bueno, muchachos, espero que tengan una muy buena tarde. Les recomiendo, les dejé un archivo dentro de códigos en el Classroom. Voy a acceder a Classroom en un segundo. Si ustedes ven aquí en Classroom, tenemos códigos. Tenemos códigos y sobre códigos tenemos, en este caso, un archivo que se llama exportar mapas. Es un archivo para exportar una secuencia de MXDs. Voy a darle clic derecho de descargar. Abrir en una nueva pestaña. Sobre esto voy a descargar este archivo, ¿ok? Quiero que lo vean porque parte de lo que vamos a hacer va a ser revisar esto. Ya le mostrar en carpeta de descargas, clic derecho y editar como IDLE, ¿cierto? Este simplemente es un archivo para exportar múltiples salidas cartográficas sin la necesidad ¿de qué? Sin la necesidad de entrar a ArcGIS. Está creado para ArcGIS, porque está usando en este caso ArcPy, ¿cierto? Fíjense en cada uno de los detallitos que nosotros tenemos acá. Parte de lo que hemos explicado se ve en este texto. No se enfoquen todavía mucho en estas expresiones, porque ya vimos que estas expresiones son acciones. ¿Qué? Esto es una librería. Entonces ya vimos que dentro de la librería hay una clase, ¿cierto? Y ya vimos que dentro de la clase hay un objeto, ¿cierto? Y sobre el objeto hay unos argumentos. Cada uno de estos datos, pues los vamos a ver, vamos a revisar y sobre este tipo de escritura es que se van a desarrollar acciones en nuestros Windows para la automatización de procesos y de geoprocesos, ¿ok? Ya explicaremos más adelante cómo funciona este código. Por ahora quiero que lo vean y si ustedes quieren ejecutarlo, lo único que tienen que hacer es cambiar la ruta en su ordenador, ¿sí? Cambiar esta ruta y ya, ¿ok? Pero lo vamos a hacer más adelante. Bueno, María nos pregunta, bueno, primero, bueno, Luis nos pregunta, ¿expresiones también las utilizaremos en Google Earth Engine? Sí, es correcto, Luis. Recuerden pues que esto es, nos enfocamos en Python, pero vamos a ver aplicaciones ya de Python sobre Google Earth Engine. No vamos a entrar tan a detalle como el filtro de información y todo eso, pero la idea es que ustedes conozcan que cada expresión y cada tipo de función me va a mostrar un dato. Entonces, cuando veamos QGIS, también vamos a ver este tipo de funciones, ¿ok? Bueno, María nos dice, me recuerda, la letra R, pues se traduce en este caso como return o raw, y básicamente lo que me permite es que Python reconozca ese carácter de texto como una ruta y no como caracteres especiales dentro de esa cadena de texto, ¿ok? Bueno, muchachos, entonces no siendo más, espero que tengan una muy buena tarde. Nos vemos la próxima clase para continuar este curso de Python aplicado al SIG. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos el próximo sábado a las 2 de la tarde para continuar. Que tengan muy buena semana. Hasta luego. Chao, chao.